nueva fórmula con este acuerdo, una nueva fórmula de tratar temas, de cómo abordarlos, de cómo tramitarlos a través de la recuperación del diálogo social. Y yo creo que esa ha sido la clave de Bóveda, gozar de la legitimación social. Pues evidentemente, porque después de venir de una época muy oscura, de funcionar a golpe de decretazo y a base de imposición, la sociedad al final reacciona y lo hace, yo creo que con contundencia. Algo que voy a ligar después con lo que justo decía ahora Carlos y señalaba Olimpia en cuanto a la tramitación parlamentaria ahora de la ley. Y yo creo que el éxito de este primer bloque de la negociación de la ley de pensiones ha sido precisamente eso, la recuperación del diálogo social, la exquisitez de los agentes sociales, de seguir de una manera equilibrada y pulcra los mandatos de la Comisión del Pacto de Toledo ha sido realmente brutal. Y sobre todo poder recuperar la confianza de la sociedad en el sistema de pensiones. Hemos visto aquí exponiéndose distintas perspectivas, la parte empresarial, la parte un poco pesimista. Carlos, a mí me ha dado un poquito de miedo alguna cosilla, muy obvia, pero de un experto economista. Quiero decir, pero ¿y qué piensa la sociedad? Yo llego a este acuerdo, evidentemente como sindicalista, pero como ciudadana, y yo creo que todo lo hemos oído en nuestros entornos, sobre todo en determinadas generaciones, cuando se habla de pensiones, le dicen, bueno, yo el día de mañana ni voy a tener pensión. Era tal la desconfianza que se había generado ya en que no iba a ser posible. Era tal el descrédito de un sistema que, como bien ha señalado Carlos, no por un uso fraudulento, pero sí por unas imputaciones que eran propias en las cuentas de la Seguridad Social, había generado que era un sistema absolutamente insostenible y que la hucha de pensiones estaba absolutamente rota y en bancarrota. Yo creo que a partir de esto, también lo apuntaba Carlos, le podemos decir a la gente ya, sí, vas a tener una pensión. Es que esto ya está asegurado. Hemos asegurado con este acuerdo que el sistema de pensiones va a continuar de una manera sólida y con el principio con el que debe de funcionar, que es la justicia social y la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. Yo creo que eso ha sido el principio, o yo creo que ha sido la piedra angular del acuerdo. Es cierto que para nosotros era muy importante, pues evidentemente, la derogación de la reforma del PP, no solo porque no gozaba de ese consenso y de esa aceptación social, sino porque lastraba el poder adquisitivo de las pensiones. Cualquiera de nosotros, si ha tenido familia directa, pensionistas, ha visto como el poder adquisitivo en pocos años se iba al garete, y sobre todo aquellas pensiones, el porcentaje de aquellas pensiones que ya eran pues, por la contribución que se había tenido a ese sistema pequeñas, era absolutamente el empobrecimiento. Entonces, yo creo que la derogación de la reforma del PP, la derogación del factor de sostenibilidad, que como todavía no había comenzado a operar, los que nos dedicamos un poco a esto sabemos lo que eran, pero mucha gente no, podía llevarnos a que esas pensiones ya de por sí debilitadas, al final se convirtieran en pensiones, algunas de ellas con una reducción de más del 30% desde la pensión inicial, desde el porcentaje o desde la cantidad inicial. Precisamente al final, cuando una persona en su vida es más frágil, más débil y necesita de más cobertura social. Yo creo que eso ha sido fundamental. El índice de revalorización que ha quedado barrido, establecerlo de nuevo ligado al IPC, y eso tenemos que contarlo a la gente. Ahora nos toca que la gente entienda qué es el acuerdo de pensiones, porque sigue habiendo esas voces de la quiebra del sistema, sigue habiendo voces, y bueno, tenemos que explicar a la gente qué hemos hecho. Yo el otro día, hablando con la unión nuestra de jubilados y pensionistas, es que este acuerdo no es para los pensionistas. Este acuerdo es para pensionistas actuales, los que son futuros pensionistas que todavía no lo son, y para el conjunto de la ciudadanía. Y además es un acuerdo que se va a visualizar y se va a percibir desde el 1 de enero del próximo año. Los pensionistas actuales, con la revisión del IPC, que ya va a empezar a operar,
A nivel de pensionistas futuros, hemos desplegado en todas las distintas variedades o modalidades de jubilación mejoras sustanciales. Y luego yo creo que lo importante, hemos puesto los pilares y el sostén para que el sistema público de pensiones continúe fuertemente. Queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, pero y nosotros vamos a seguir exigiendo el cumplimiento del artículo 109 de la Ley de la Seguridad Social. Y sobre todo tenemos que seguir insistiendo en algo que ya hemos empezado a hacer y de una manera fuerte en este primer bloque del acuerdo, que es que se tiene que sostener algunos gastos que hasta ahora eran impropios para la Seguridad Social, sostener con los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es la cantidad, que eso ha sido objeto de mucho debate, cuál es la cantidad económica que se ha derivado, no que se ha hecho un uso fraudulento, como bien apunta Carlos, sino que se ha derivado a otras cuestiones distintas? Bueno, pues desde las cifras del Banco de España, que hablaban de 75.000 millones, hasta el Tribunal de Cuentas, que creo que en 14 años lo estimaba por 103.000 millones de euros. Quiero decir, ¿qué nos lleva a pensar eso? ¿Hay que hacer un revisionismo de dónde está ese dinero y tal? Lo que tenemos que hacer es que eso no ocurra. De nuevo, lo que tenemos que hacer es, sí, ya hay un compromiso dentro del acuerdo de unas partidas económicas, de unos gastos que van a presupuestos generales del Estado, pero no va a bastar. Tenemos que seguir trabajando. Yo creo que lo más importante de este segundo bloque va a ser cómo analizamos los distintos ingresos, la parte sobre todo de ingresos, para poder seguir sosteniendo este sistema que, como bien apuntabais, con respecto a algunos países europeos no hay color. Y también la tranquilidad socialmente a la gente de que, y yo estoy absolutamente de acuerdo que los planes de pensiones privados como complemento, yo creo que tienen que entrar en juego y son necesarios, pero no que se vea a la gente abocada, como decíamos en aquellos años en los que se intentaba también atacar a la sanidad pública, a tener un seguro privado. Bueno, pues que la gente no vea los planes de pensiones privados como la única escapatoria, porque no van a tener una pensión. O sea, yo creo que esa es la foto un poco en la parte social, ya que habíais tocado más la parte técnica y la parte de la mesa de diálogo, y yo creo que es la que ahora nos toca defender. Yo empezaba hablando del diálogo social y la tramitación parlamentaria. Yo creo que los agentes sociales hemos sido escrupulosos a la hora de respetar los mandatos del Pacto de Toledo, de la Comisión del Pacto de Toledo. Ya tenemos voces que sabemos que esa responsabilidad no la van a tener los partidos políticos, pero ahí también la sociedad tiene que tomar nota. Tiene que tomar nota si hay algún partido político, o sea, algún grupo parlamentario que hace una enmienda a la totalidad de una herramienta de justicia social. Si eso se produce, la gente yo creo que debería de tomar muy buena nota de lo que se quiere destruir. Yo creo que si eso ocurre ya no hay excusas para que las urnas hablen. También se va a encontrar un problema, que el partido político que después, y insisto, y yo lo puedo decir porque yo no era partícipe del acuerdo, entonces no lo digo para darme yo flores, pero que los compañeros hicieron un trabajo exquisito de cumplimiento de un mandato, y cuál va a ser el partido político que va a votar en contra de eso, con qué excusa. Vamos a tener, yo creo que dos aspectos: una posible enmienda a la totalidad, que no lo sabemos todavía, vamos a esperar, y algún voto en contra. Bueno, pues tendrán que explicarlo. Lo hemos dicho, la sociedad al final determina la confianza o desconfianza, y la reforma del 2013 no salió adelante, la reforma del PP Pensiones, entre otras cosas por la aclamación de la sociedad. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre en la tramitación parlamentaria, que nos queda poquito, pero me temo que van a ir por ahí los temas. La intervención de José Carlos pues me lleva una alegría, a pesar del apocalipsis me lleva una alegría, porque he visto la necesidad de pedagogía que tenemos que hacer para que conozcáis el conjunto de la población que hemos firmado y que nos queda pendiente, porque nosotros no hemos pasado y los problemas bajo la alfombra, para nada, para nada. De hecho, de ahí la magnitud de las dificultades, porque eso se hace en una jornada, meter y decir, bueno, esto me lo pagan los presupuestos generales del Estado, chimpún, para eso no hace falta meses y meses de negociación.
Nosotros hemos abordado, todos los agentes sociales, la reforma de la ley de pensiones no como una isla en el océano, sino dentro de un macro, dentro de un conjunto. Sabemos perfectamente y somos conscientes que la solución no son transferencias de los presupuestos generales del Estado, porque eso nos daría para este año, no sé si hasta para el que viene, para nada. Nosotros estamos haciendo unos planteamientos en los que tenemos en cuenta aquellas partidas que generan gastos y aquellas que generan ingresos. Y yo lo he dicho en mi intervención antes, ahora estamos precisamente, y como Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, poniendo sobre la mesa en este segundo bloque la parte de ingresos, de cómo conseguir ingresos, de cómo subir los puntos del PIB, cómo abordar los flujos migratorios, cómo abordar las políticas activas de empleo, que eso es un auténtico desastre, cómo aumentar las tasas de productividad. ¿Cómo vais a abordar las políticas de empleo? Por pedagogía, ¿no? Pues te voy a pasar el documento que hemos hecho, que debo decir que por ahí, precisamente, y yo llegué esa semana al puesto que ahora ostento, no fue fruto del diálogo social. Hubo una mesa de diálogo social bastante productiva. 10.000 millones al año y no sé dónde está la evaluación de esa. Es decir, hay tanto, José Carlos, que estamos abordando que lo que nosotros pretendemos es hacer un cambio en el sistema público de pensiones que no sea para este año, para el que viene. Evidentemente, todas las contingencias futuras, una pandemia, un tal, no vamos a poder abordar, pero sí sistemas, mecanismos de revisión permanente, de revisión continua. Por lo tanto, yo te voy a invitar, o sea, sí, desde hoy que voy vestida, porque cuando yo te veo normalmente llevo lo que ahora se llama homewear, que es el chándal de pelotillas de casa del salón de toda la vida. Y yo siempre veo a José Carlos así, Bueno, pues hoy que voy ya vestida a consonancia, te voy a invitar a una de nuestras jornadas que hacemos y que estamos desarrollando, también lo están haciendo los compañeros, en todas las provincias, para explicar qué estamos haciendo y para que vean los mensajes de responsabilidad que a algunos nos cuestan, porque a los que les contamos que a lo mejor no hay que bajar tanto impuesto, son los que nos votan en los congresos, o sea, nuestra cabeza va directa ahí. Y el ejercicio de responsabilidad, como bien dice Carlos, con mejor o peor atino. Pero la mayoría de la clase trabajadora, yo no puedo hablar por colectivos en concreto, por militares, por policías, la mayoría, cuando tú les explicas los impuestos, al final lo que quieren es que se gasten bien y saber dónde se gastan. No es tanto cuando tú escarbas un poquito que me los bajen. Sí que es cierto que hay un run y hay ahí unas leyendas urbanas de que es que pagamos mucho más que el resto de los europeos, que el resto tal. Fíjate, pues a quien yo le he oído ese discurso no suelen ser policías, suelen ser gente con unos incrementos, con unas rentas salariales altas, muy altas. Y yo, para mí, cuando digo eso, lo que se denota es una falta del principio de solidaridad. Eso es lo que yo denoto, yo particularmente. Me ha dado una inyección de positivismo tu última intervención. Porque estoy absolutamente de acuerdo, y bueno, y basta que lo digas tú para que yo esté de acuerdo en el análisis que haces. Pero veo que hay un gran desconocimiento todavía de lo que estamos trabajando. Eso me da mucha esperanza en este cambio.